¿Qué mirada tenés respecto de cómo se está dando el debate ahora? Bueno, creo que el gobierno trae un tema que recurrentemente la sociedad también analiza y pide que se cambie la política pública, tanto en materia de lo que es el Código Penal como el régimen penal juvenil. Desde hace ya varios años que venimos pidiendo cambios, ¿no? Ahora, que se necesiten cambios no significa que se necesitan cualquier cambio y tampoco significa que los cambios se hacen de cualquier manera. En primer lugar, en relación al régimen penal juvenil, precisamos un régimen penal juvenil. El que tenemos actualmente es de la dictadura, no resuelve, no previene, no sanciona. Acá cuando pasa algo es como si no pasara nada, no le sirve a las víctimas, no le sirve al sistema de seguridad y no le sirve tampoco a los menores que ingresan en el mundo del delito. Y el Congreso tuvo un acuerdo. El año pasado tuvo un acuerdo razonable para tener un régimen progresivo de responsabilidad penal juvenil que no sea igual al de los adultos, pero que tenga sanciones y que, por supuesto, a delitos más graves, sanciones más graves y que en algunos casos llegue al encierro también. Sin perjuicio del acuerdo que costó mucho trabajo el año pasado conseguir en el Congreso, el gobierno ahora vuelve a la carga con un proyecto propio, intentando dividir de un lado u otro. Bueno, la verdad es que la revolución no empieza cuando llega uno y no termina cuando uno se va. Las políticas públicas en materia de seguridad requieren de acuerdos robustos para que no cambien de un día para el otro, para que la sociedad tenga previsibilidad y para poder seguir haciendo lo mismo para medir el resultado sobre si esto tiene buenos efectos o no. Esperemos que el Congreso recupere la senda de los acuerdos del año pasado y que no volvamos a cero, porque si volvemos a cero no va a salir nada. Sí, y en cuanto al Código Penal también, tenemos un Código Penal muy viejo, ¿no?, que necesita una actualización, sin duda. Leandro, vos hablabas de los acuerdos del año pasado. Digo, puntualmente, ¿qué es lo que implicaban esos acuerdos y hacia dónde se puede ir en ese régimen penal juvenil? Bueno, en primer lugar, sí, efectivamente, hablaba que uno ingresa a partir de los 14 años y no desde los 16. Algunas conductas son consideradas delito, como ocurre hoy a partir de los 16. Al mismo tiempo, establece un régimen progresivo de sanciones en función del delito y en función de la edad. No es lo mismo un robo a los 14 que un robo a los 16, que un robo a los 17 o un hurto, ¿no? Entonces, en función de la edad y del delito había como un conjunto de medidas que la justicia debía tomar y o podía tomar según cada caso. O sea, también para las sanciones era progresivo. ¿Y por qué tiene que ser progresivo? Bueno, porque el Estado también distribuye herramientas que tienen que ver con la adquisición de las capacidades para comprender y de las herramientas para integrarse a las personas que integran nuestra sociedad de manera progresiva. Nadie dice que un chico a los 13 no entiende. Por supuesto que entiende cuando algo está bien y cuando algo está mal. Por lo tanto, puede haber un reproche, pero el reproche no es igual a esa edad que a los 17 o a los 18. Bueno, eso habla, el dictamen que se acordó el año pasado, no un régimen que genere impunidad, sino un régimen que tenga sanciones progresivas en función del delito, de la persona y de la edad, como hay en la mayoría de los países del mundo, ¿no? Leandro, ¿qué tal? Silvina te saluda. ¿Qué hace hoy o qué puede hacer en términos realistas una institución que aloja a menores por su rehabilitación o su resocialización? Bueno, lo que pasa es que estas instituciones, lamentablemente, en la mayoría de las provincias de nuestro país trabajan sin el Estado y a veces a pesar del Estado con esas poblaciones. Entonces pueden hacer muy poco y lo poco que pueden hacer está basado en el esfuerzo individual. Lo que se necesita, porque también tenemos que ser claros, ¿no? Cuando hablamos de responsabilidad penal, cuando hablamos de castigo, lo que estamos diciendo es que el daño ya se produjo. Y nuestro Estado se la pasa debatiendo qué hacer cuando el daño ya se produjo, cómo vamos a castigar. Todo el tiempo decimos, bueno, ¿cómo vamos a castigar a los que hacen daño? Y la verdad es que si bien es necesario tener justicia, es necesario que haya una sanción cuando hay un delito, el ideal es tener un Estado inteligente y que se pueda anticipar a todos estos problemas. Y como bien saben ustedes, la audiencia, yo, cualquiera, muchísimos de los delitos, la mayoría de los delitos se podrían anticipar con un Estado inteligente. Estas organizaciones a las que usted
refiere, Sí. si bien llegan tarde en ocasión de un ilícito, muchísimas veces previenen muchísimos más delitos que no ocurren a futuro por cómo vienen trabajando con esas poblaciones. Entonces pueden hacer mucho más de lo que hacen. ¿Qué pueden hacer? Bueno, integrar con las herramientas que la Constitución propone, ¿no? Con la educación, con la capacitación para el empleo, los contextos de encierro, la actividad como la de la Universidad de Buenos Aires o como los espartanos en las cárceles argentinas, en contextos de encierro en la República Argentina, demuestran que cuando las organizaciones o el Estado mismo distribuye en contextos de encierro o fuera de esos contextos herramientas como las de la educación, como las de la capacitación para el empleo, las personas delinquen muchísimo menos, la reincidencia baja, la integración es pacífica y tenemos una sociedad como la que buscamos, como la que pretendemos, una sociedad no solamente en donde haya justicia, sino una sociedad en donde haya menos delitos. Leandro, la última tiene que ver con quizás algo más de filosofía de lo que se discute detrás de todo esto, que es la idea o el pensar que el hecho de que se aumenten las penas o se endurezcan las penas van a provocar que se dejen de delinquir. Una discusión muy vieja del derecho, en las facultades y demás, pero que no pareciera tener demasiado efecto, digo, en lo que se puede lograr. Digo, va por ahí el debate, ¿no? Porque algunos hechos públicos plantean esto, es decir, bueno, que no pase nunca más esto, y pensar que poner una pena más dura va a hacer que no pase más, me parece un poco mágico, ¿no? Sí, no solo que parece mágico, sino que en estos momentos se produce una contradicción, ¿no? Yo veo a algunos funcionarios públicos, algunos especialistas inclusive, decir que como el delito aumenta hay que aumentar la pena. Bueno, esto pareciera tener en su otra punta que si el delito baja, la pena habría que bajarla. Entonces, ¿qué haríamos con los homicidios que vienen bajando desde hace 10 años en nuestro país y que están en su piso mínimo en una década? ¿Tendríamos que bajar la pena del homicidio? Sin embargo, en el proyecto del Código Penal proponen aumentarlo. O sea, evidentemente si hay más delitos o menos delitos, la pena no influye y no es un argumento que tengamos que analizar seriamente en la mayoría de los casos. Ojo, porque también cuando existe un nuevo conflicto penal o cuando existe un conflicto que el Código Penal no registra, en ocasiones el aumento de penas puede ser una herramienta de política pública. No lo niego, lo que sí digo es que cuando se utiliza esa herramienta tiene que haber un diagnóstico atrás, tiene que haber un para qué. Nosotros tenemos que analizar datos y construir políticas públicas en base a esos datos. No todos los casos son iguales, no todos los delitos se persiguen de la misma manera y no siempre tienen el mismo resultado. Por eso pongo el caso de los homicidios, que va exactamente al revés de lo que el sentido común pareciera proponernos en materia penal. Creo que tenemos muy poca responsabilidad a la hora de analizar políticas públicas en materia penal y que la demagogia se convierte en regla, lamentablemente, y por eso somos como un Big Bang, ¿no? Que va para un lado, va para el otro. Precisamos un equilibrio, sobre todo en materia penal precisamos un equilibrio.